lleva al año 1798. Y en ese periodo de tiempo, un poder saldrá de la tierra que tendrá como su blanco destruir a la palabra de Dios. Interesante. Entonces, después del año 1798, un poder aparecerá que tendrá como su blanco destruir a la palabra de Dios. Y esta bestia sale del abismo. Ahora, ¿quién estaba en el abismo antes? Bueno, la estrella que cayó del cielo, que hacía salir humo del abismo, sus doctrinas falsas esparciéndose por la tierra. Y ahora se está estableciendo como autoridad. Es el reino de Satanás creciendo sobre la tierra. Pero recuerden, Dios está mirando todo esto y permitiéndolo, y informándonos sobre esto. Y hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Debe pasar algo que hace que la palabra de Dios sea oficialmente rechazada. Pero aquí hay una implicación más profunda. Tiene que haber un reino que aparece y quiere oficialmente eliminar la palabra de Dios. Y sus cadáveres estarán en las plazas de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahora, nuestro Señor no fue crucificado en Sodoma y no fue crucificado en Egipto, por lo cual solo en la forma de su pueblo pudo haber sido crucificado. Tal vez exista una tipología, un símbolo que podemos encontrar. ¿Qué pasó alrededor del año 1798, por ese tiempo, donde hubo un ataque contra la palabra de Dios? Donde hubo un ataque contra la palabra de Dios, en el lugar donde el pueblo de Dios había sido sacrificado, matado, asesinado por su fe, por así decir. Así que Cristo crucificado otra vez en la forma de su pueblo. ¿Existe algún país que hizo esto? Existe. Un país muy interesante. Y ese país fue Francia. Y ellos hicieron exactamente esto. Representaron a este proceso en miniatura. En el libro del Gran Conflicto hay un bello párrafo acerca de esto. Lo vamos a leer. La gran ciudad en cuyas calles son asesinados los testigos y donde yacen sus cuerpos muertos se llama simbólicamente Egipto. De todas las naciones mencionadas en la historia de la Biblia, fue Egipto la que con más osadía negó la existencia del Dios vivo y se opuso a sus mandamientos. Ningún monarca resistió con tanto descaro a la autoridad del cielo como el rey de Egipto. Cuando se presentó Moisés ante él para comunicarle el mensaje del Señor, el faraón contestó con arrogancia: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Esta es rebelión abierta contra la palabra de Dios. Continúa diciendo, esto es ateísmo. Y la nación representada por Egipto iba a oponerse de un modo parecido a la voluntad de Dios, del Dios vivo, y a dar pruebas del mismo espíritu de incredulidad y desconfianza. La gran ciudad es también comparada simbólicamente con Sodoma. La corrupción de Sodoma al quebrantar la ley de Dios fue puesta de manifiesto especialmente en la vida disoluta. En otras palabras, ustedes saben, depravación sexual. Y este pecado iba a ser también rasgo característico de la nación que cumpliría lo que estaba predicho en este pasaje. Yo estoy de acuerdo. Es fascinante. En donde también el Señor de ellos fue crucificado. En Francia se cumplió también este rasgo de la profecía. También estoy de acuerdo con esto. En ningún otro país se había desarrollado tanto el espíritu de enemistad contra Cristo. En ninguno había hallado la verdad tan acerba y cruel oposición. En la persecución con que Francia afligió a los que profesaban el Evangelio, crucificó también a Cristo en la persona de sus discípulos. Estoy de acuerdo con esto. Y me gustaría decirle aún más, y decir que Francia es solamente el comienzo, el grano que inicia el levantamiento del reino de Lucífero. Y voy a probar este asunto mientras avancemos con la ayuda de muchas citas. Y veremos lo que se estableció allí va a gobernar todo el mundo hoy en día. Nos afecta a ti y a mí directamente, no es solo historia.
Es historia y la aplicación de ella misma ahora. Este es un sombrero jacobino que fue usado por los revolucionarios franceses. Usaron el sombrero jacobino, y lo que significa este sombrero lo veremos en otra conferencia en detalle. En realidad es el sombrero de Mitra, es mitraísmo, culto al sol. Pero bueno, no se preocupen, lo vamos a ver después. Apocalipsis 11:7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Ahora, ¿qué pasó en Francia? Eso es el precursor, tomen nota. Lo que pasó en Francia es el precursor de lo que va a pasar en el mundo entero. Y eso da miedo. Y los vencerá y los matará. Francia, después de la Revolución Francesa, Francia hizo guerra contra la palabra de Dios. Apocalipsis 11:9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Tenemos aquí otro tiempo profético. 3 días y medio serían 3 años y medio. Y no permitirán que sean desepultados. Desde el 10 de noviembre de 1793 hasta el junio de 1797, hicieron eso. Prohibieron la Biblia. Por decreto oficial, prohibieron la Biblia. A los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, sobre los 2 testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, se alegrarán, se enviarán regalos unos a otros. ¿Hizo Francia eso? Sí, en realidad lo hizo. Porque estos 2 profetas, la Biblia, habían atormentado a los moradores de la tierra. En realidad, ellos simplemente creían que la Biblia los había atormentado. El pueblo creía. Pero alguien más creía que esta Biblia era un poder que tormentaba. Y les voy a mostrar esta noche cuál es ese poder que hizo guerra contra la Biblia. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que vieron. ¿Destruyeron a la Biblia? No. Después de este evento, que fue solo el comienzo de esta gran guerra contra la palabra de Dios, un poder entró en la palabra de Dios y las Biblias se distribuyeron por todo el mundo. Las grandes sociedades bíblicas empezaron después de este día, y la Biblia fue puesta en cada mano que la quisiera por todo el mundo. Esto enfureció a la bestia del abismo tanto que cambió sus tácticas de guerra. Y vamos a ver esto en 2 conferencias que siguen, llamadas las batallas de las Biblias y cambiando la palabra. No se pierdan esas conferencias, son poderosas y las vamos a tener dentro de poco. Si están enojados conmigo esta noche, vuelvan de todas maneras. Aún si están enojados, está bien, pero pueden enojarse conmigo, pero vengan de todas maneras. Entonces, la palabra de Dios se levantó y se predicó con mucha fuerza, pero la guerra no había terminado, recién había comenzado. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Y los enemigos, les digo, que odian a la palabra de Dios. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Obviamente refiriéndose a esta ciudad espiritual de Babilonia, que fue agitada por este resurgimiento del poder en la palabra de Dios. Y Satanás redobló sus esfuerzos para aplastarla de ahí en adelante. Y por el terreno murieron el número de 7,000 hombres, nuevamente es un número simbólico, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Tomen nota, el segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. Un ay es algo que hace imposible que la gente encuentre la verdad. El primer ay fue la destrucción física de las áreas de la cuna del cristianismo a través de poderes que estaban en contra de Cristo. Este ay ahora es un oscuramiento espiritual de todo el conocimiento relacionado con Dios por el poder que hace guerra contra su palabra. ¿Qué pasó en la Revolución Francesa? Veamos cómo cumplió estas profecías. Este fue el ataque a la Bastilla.
Y por supuesto, en este mismo evento, toda la estructura política mundial cambió. Antes gobernaban los monarcas, ahora hay democracias. Y las democracias van a gobernar por todo sitio. Y esto suena bien. Y vamos a ver qué hay detrás de todos estos asuntos más tarde. Luis XVI literalmente perdió su cabeza. Y su cabeza se sostuvo frente a una multitud enardecida mientras iba a la guillotina. ¿Y le tuvieron misericordia a su esposa María Antonieta? No. Su cabeza fue puesta en un palo y mostrada a la multitud que gritaba animada. Luego tomaron una prostituta, disculpen el cuadro, pero es lo que realmente hicieron, con los pechos descubiertos, y la llamaron Libertad. La hicieron una diosa, liderando a la libertad. Seguimos leyendo lo que pasó en el libro El Gran Conflicto, que nos lo cuenta de manera bien hermosa. Al ser presentada la diosa ante la convención, la tomó el orador de la mano y dirigiéndose a toda la asamblea dijo: mortales, cesad de temblar ante los truenos impotentes de un dios que vuestros temores crearon. Increíble, esa es una asamblea pública. No reconozcáis de hoy en adelante otra divinidad que la razón. ¿Se imagina esto? Y os presento su imagen más noble y pura, y si habéis de tener ídolos, ofreced sacrificios solamente a los que sean como este. Caiga ante el augusto senado de la libertad el velo de la razón. Aquí había un poder que había quitado la palabra de Dios y la había reemplazada con la razón, la diosa de la razón. Pero afortunadamente Jesús nos dijo ante tiempo que ocurriría. Y eso significa que esta diosa de la razón, toma el sitio de Jesucristo, pero solo en apariencia. La diosa, después de haber sido abrazada por el presidente, tomó asiento en una magnífica carroza que condujeron por entre el inmenso gentío hasta la catedral de Notre Dame. Así que hicieron esto oficial, para reemplazar a la deidad. La elevaron sobre el altar mayor y recibió la adoración de todos los que estaban presentes. Así que el gobierno adoró a esta dama. Así es como se hicieron las cosas. Fue llevada por las calles, puesta en un carruaje, tenía el símbolo del sol que decía diosas de la razón. Ahí lo dice. Y fue entronada en Notre Dame, y lo que ellos creían era el símbolo del cristianismo fue quitado por la legislatura. Y el Antiguo y el Nuevo Testamento fueron quemados, y todos los libros religiosos fueron quemados en una pira funeraria, y una nueva ley reemplazó la ley de Dios. ¿Podemos reemplazar la ley de Dios? Pienso que no. Ese rollo que vuela en el cielo, la palabra de Dios, nos convence del bien y del mal, nos mide de acuerdo a su propio estándar, sin importar si otra institución aplica otro estándar. ¿Correcto? Sí, claro que sí. Y hoy vamos a ver cómo esta batalla continúa, cómo un estándar se puso aparte y cómo la humanidad adoptó a otro estándar. Y que Dios nos ayude a decidir entre los dos estándares diferentes.